El cambio climático posiblemente sea uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. De hecho, para afrontar este reto, desde las políticas a nivel europeo, se establece la necesidad de actuar mediante unas políticas que inciden en que se pueda alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 en Europa. Estas acciones pasan por la necesidad de rehabilitar parque edificado y principalmente residencial de nuestras ciudades. ¿Cuál es el problema? El problema es que actualmente, posiblemente por desconocimiento, por dificultad, porque actúan diferentes actores en todo este proceso, la tasa de renovación que se está haciendo es muy lenta. El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba afronta esta problemática y dentro de su objetivo de servicio a la sociedad, pues introduce las becas de investigación que en esta edición se han centrado en abordar la problemática de rehabilitación energética mediante el desarrollo de una herramienta que nos permite visualizar la problemática existente y por otro lado es una herramienta que permite avanzar en la toma de decisiones y principalmente activar el proceso de renovación energética que necesita la ciudad. La priorización evidentemente va a estar principalmente en los barrios que se construyeron anterior a los años 80, que son barrios en los cuales no había ningún tipo de normativa en materia energética, con lo cual por lo tanto son los barrios que tienen mayores carencias energéticas, pero además son los barrios donde existe mayor potencial de mejora y además son barrios que existe una importante población que vive todavía en ellos. Y además una población que en muchas ocasiones es una población ya más envejecida. Bueno, pues que ante estas casuísticas que se detectan a nivel urbano, donde mucha edificación existente hoy en día presenta un déficit térmico, por así decirlo, se plantea analizarla y evaluarla energéticamente. Entonces, para ello se recurre a una recogida exhaustiva de datos, se recurre a varias fuentes de información y se cruzan datos de carácter catastral con datos arquitectónicos y constructivos de esta edificación. En ocasiones se recurre incluso a los proyectos originales que están ubicados en el Archivo Municipal de Córdoba. Y bueno, pues datos como el la tipología edificatoria, el año de construcción de estos edificios, su sistema constructivo, entre otros, así como morfología arquitectónica pues en planta, entre otros, son claves para realizar este análisis. A partir de estos datos lo que se hace son unos certificados energéticos con la herramienta C3X y se obtiene un panorama energético a priori de esta edificación. ¿Qué se observa? Se observa que esta edificación es deficitaria con creces en cuanto al comportamiento energético. Son edificaciones que no tienen aislamiento térmico en la gran mayoría y por tanto las prestaciones que ofrecen a nivel térmico y energético son muy bajas y muy alejadas de los estándares normativos actuales. De hecho, al valorar las calificaciones energéticas que sostienen, prácticamente todas tienen una letra E, lo cual nos da pista de su comportamiento y de qué demanda van a tener, bastante alta, y cuando se compara con la normativa actual se ve que el valor de demanda de calefacción se triplica en muchas ocasiones, incluso el de refrigeración también duplica los valores normativos. Durante los años 50, 60 y 80 la ciudad experimenta un crecimiento muy grande de vivienda plurifamiliar. Son edificios, son bloques de edificios que hoy en día constituyen barrios y que están insertos en el tejido urbano y conocemos como el Parque Figueroa, el Santuario, la Fuensanta, el Parque Cruz Conde, Miralbaida, entre otros, ¿no? Bueno, Miralbaida un poquito posterior quizá, pero prácticamente tiene el mismo comportamiento y entonces son ese tipo de edificios, edificaciones en bloque, con unas tipologías muy definidas y muy similares en todo caso, parece que se han replicado en planta. La mayoría son el bloque en H, que se conoce, algunas son lineales, pero la gran mayoría en Córdoba en concreto son bloque H. Digamos, la protección térmica que tienen frente al exterior es el punto débil, entonces esa fachada está constituida por un sistema de doble hoja que se conoce. Lo que tienen es una hoja exterior
más digamos, maciza o más protectora frente al ambiente exterior, una cámara de aire que no está ventilada y un tabique interior que lo que se intenta es como en esa cámara de aire aislar un poco, pero sin embargo hoy en día eso no es suficiente. Aparte, los huecos de estas viviendas, las ventanas, pues están formados por, bueno, la mayoría de las veces cuando no se han rehabilitado, son marcos metálicos, no aíslan del todo, se producen muchas infiltraciones que se llaman en la jerga, que producen muchas pérdidas energéticas, mucha energía de la que usamos para calentar la vivienda se nos va a través de esos huecos que no se sellan bien de la envolvente, digamos, de esa fachada, y a veces no hay protección solar suficiente, por lo tanto son características comunes a todas estas viviendas. Esto significa que estas viviendas en condiciones normales durante el invierno están fuera del confort térmico, entonces estamos experimentando temperaturas muy lejos de los estándares. En invierno mucho frío durante el día y en verano mucho calor, como ya conocemos. Entonces este análisis energético se tiene que complementar de alguna manera con qué condiciones interiores tenemos en estas viviendas para poder abordar una estrategia que mejore con más precisión en estos casos. Por eso se enfoca este estudio a través del análisis del confort térmico de la vivienda. En primer lugar, tengo que aclarar que la normativa energética de aplicación actual se centra fundamentalmente en el parámetro consumo, que sin duda es de gran interés para el centro y el norte de España. No obstante, en el sur de España tenemos una situación peculiar como consecuencia de las propias condiciones socioeconómicas de los usuarios, y esto se debe principalmente a dos factores. El primero de ellos es que una parte de ese conjunto edificatorio residencial que existe en nuestro país, en este caso en el sur de España, en Andalucía, carece de sistemas de acondicionamiento que nos permitan mantener unas condiciones de confort térmico durante todo el año. O bien, el segundo punto es, aun disponiendo de esos sistemas de calefacción y de refrigeración, el usuario no los activa con tanta frecuencia por su nivel económico, es decir, su bajo poder adquisitivo. Concretamente, en nuestro estudio, al final lo que calculamos es un porcentaje de horas fuera de confort en el año, es decir, los momentos en los que la temperatura interior está por debajo de un límite inferior de temperatura concreta o por encima de un límite superior de temperatura. Y ese estudio lo hacemos tanto en condiciones climatológicas actuales como de sobrecalentamiento futuro 2050. Según las viviendas que hemos analizado en Córdoba, pues obtenemos que aproximadamente el 95% de las viviendas presentarían un nivel de vulnerabilidad frente al confort térmico alto. Si esto lo traducimos a ese porcentaje de horas fuera de confort anual, estaríamos hablando de un valor medio en invierno de en torno al 99% de horas fuera de confort y en verano un 55%. Y si además contrastamos esos datos con el escenario 2050, el cambio climático lo que produce es un incremento de la temperatura exterior. Ese incremento tiene su reflejo en la temperatura interior del edificio y por tanto se mejora un poquito el confort térmico en invierno, de tal forma que se llega a reducir incluso 2 puntos ese porcentaje de horas fuera de confort. No obstante, en verano, por supuesto, la situación empeora y pasamos de un valor medio de 55 a 74% de horas fuera de confort. Si además esto también lo traducimos a su vez en un concepto más tangible para el usuario, es decir, temperatura interior, pues estaríamos hablando de que actualmente en la vivienda en verano tendríamos una temperatura media de 28-29 grados centígrados y en invierno 16-17. Y en contraposición, en 2050 se podría dar incluso un incremento de hasta 2 grados de temperatura interior en las viviendas y en invierno un incremento de 1,2 grados. Utilizamos inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático y recreamos unos modelos que representan las tipologías edificatorias predominantes de la ciudad de Córdoba, es decir, el bloque en H y el bloque lineal, de tal forma que con un solo modelo podemos simular miles y miles de casos y obtener de forma simultánea mucha información sobre un parque, en este caso cordobés, muy extenso.
Entonces, la ventaja de utilizar estos modelos paramétricos es que en cualquier momento se pueden alimentar con información de otras viviendas que no se hayan analizado y obtener pues, todo el resto de datos que nos faltaría de este parque de Córdoba. Simplemente con el número de viviendas que ya hemos utilizado podemos decir que existe esa tendencia clara en los resultados que hemos obtenido, de que obviamente en invierno la situación es muchísimo más dramática que en verano. Pues la herramienta que hemos realizado básicamente son dos partes fundamentales. Una que permite la gestión de todos esos datos de forma que hay una trazabilidad de distintos datos de distintas índoles, como constructiva, energética, socioeconómica, y esos datos se vuelcan en un visor que podemos ver nosotros, administraciones, colegiados y demás, y podemos tener una puesta en relación de esos datos, y esos dos puntos son esenciales para tomar decisiones de la mejora energética del parque edificatorio de Córdoba. Cuando alguien, un usuario, entra en la herramienta, verá el visor sobre la base catastral de Córdoba, sobre el cual se han implementado una serie de capas vectoriales. Estas capas vectoriales están cargadas con toda la información que hemos traído de la toma de datos y el análisis previo. Entonces, estos datos no se visualizan directamente, sino que nosotros vemos las categorías o los niveles o indicadores de vulnerabilidad de cada una de las áreas. Eso nos permite tener una visión global, con una categoría de colores. En segunda instancia o en segundo nivel de profundidad, si nosotros hacemos clic en cada uno de los edificios, podremos ver el texto completo con todos los datos catastrales, datos de archivo, datos de demanda y de confort energético, de forma que en un nivel primero podemos tener una visión global de la ciudad, de estos barrios vulnerables y poner en valor distintos datos, y en un segundo nivel podemos tener datos pormenorizados de cada uno de los edificios. Yo pienso que le puede resultar útil a todo agente que esté implicado en la rehabilitación de edificios, desde el particular que lo necesita hasta los técnicos que desarrollan los proyectos de rehabilitación, y fundamentalmente yo pondría el ojo en la administración pública, porque es la que tiene capacidad de toma de decisiones a nivel de ciudad. Bueno, pues se observa que hay un parque edificatorio envejecido, que hay muchos edificios anteriores a los años 80 que no están realmente acondicionados a las temperaturas de 2020 y a las temperaturas de 2050. Entonces podemos ver una serie de zonas vulnerables que requieren una intervención urgente. Las viviendas actuales sufren este problema en otra medida porque la normativa se ha ido actualizando de forma cronológica a lo largo de la historia. Entonces, desde el Código Técnico y otra serie de normativas anteriores han ido obligando a los arquitectos a que en los proyectos implementen elementos como aislamiento en las cámaras de aire, en las cubiertas, carpintería. Entonces, esos mínimos de constructivos aseguran una mayor resiliencia ante estos agentes atmosféricos. Yo pienso que la solución pasa por realizar un análisis profundo de cada una de las zonas particulares o barrios particulares. Nosotros con la herramienta ponemos en valor qué datos o qué zonas son realmente vulnerables y damos las claves para una estrategia de intervención a nivel de ciudad. El desarrollo del proyecto deberá hacerse de acuerdo a la subvención que haya en cada momento y a los criterios técnicos que tome el equipo facultativo que desarrolle el proyecto. Pues la rehabilitación es un aspecto esencial para no abandonar el parque edificatorio de Córdoba, sino poder darle una segunda vida que va en pos de la economía circular y pues mejora estos edificios que no estaban preparados en su época para que en un escenario atmosférico de año 2050 pues se pueda vivir, resumidamente. Pienso que en este tipo de intervenciones a nivel de barrio es esencial la organización con administradores de fincas, con las propias asociaciones vecinales y no se puede acometer de forma particular, sino que hay que tener una visión global y empezar a reunirse, a hablar con la administración y buscar subvenciones que permitan desarrollar estos proyectos de rehabilitación. Nosotros estamos desarrollando de forma profesional varios proyectos de rehabilitación y hemos constatado y confirmado mejoras de un 30, de un 60 y hasta un 80% con distintas intervenciones. Las intervenciones pueden fasearse. Lo que es interesante es establecer un plan estratégico de intervención en todo el edificio de forma que no haya duplicidad de intervenciones y todo tenga una lógica constructiva, económica y con el propio edificio. El Colegio de Arquitectos apuesta de forma intensa por la necesidad de rehabilitación y propone esta herramienta como mecanismo para activar los procesos de rehabilitación energética en la ciudad.